Creo que estamos en medio de esta turbulencia política porque estamos a escasos días de las elecciones primarias, apenas a 2 días. 2 días porque este domingo justamente se eligen los candidatos a los 3 partidos que participan en esta contienda electoral. Pero vean ustedes, en medio de todo esto, como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores, se ha montado una campaña para evitar que usted registre su número telefónico en las compañías telefónicas. Y estamos hablando compañías telefónicas. Esta es una medida que el sector transporte ha venido solicitando en reiteradas ocasiones por años. Para que vean ustedes cómo es este problema de grave, justamente la DIPANCO reveló que solo en enero del 2025 se recibieron 361 llamadas por extorsión. 361 en el 2025. Pero si vemos, por ejemplo, esa misma cifra en el 2024, solamente se registraron 160 denuncias en el 2024. Ahora bien, ASJ hizo un estudio sobre la extorsión y ellos revelan que son 304,000 hogares que son víctimas de extorsión en Honduras. Hogares, no le estoy hablando de personas. Obviamente el sector transporte es uno de los sectores que más ha sido golpeado. Vean ustedes, solamente en el 2024 pagaron unos 600 millones de lempiras a las estructuras criminales. Porque hay tantas que ni siquiera podemos decir exactamente a esto. En el 2024. En 6 semanas del 2025, el sector transporte ha pagado entre 40 y 50 millones de lempiras a estos grupos criminales, a los extorsionadores. Entre 40 y 50 millones de lempiras. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué hay sectores que se oponen a la validación biométrica de los chips telefónicos? Miren, tenemos validación biométrica en el Registro Nacional de las Personas. Vamos a hacer validación biométrica en el sistema electoral. Y esta validación es con las empresas a las cuales usted tiene contratos y que es normal. Les explicaba yo, insisto, cuando uno compra un chip en el exterior, le sacan fotocopia a su pasaporte, lo hacen firmar un formulario por ser extranjero, donde usted se responsabiliza por ese chip. ¿Realmente es un negocio esto? ¿O por qué hay tanta oposición a un tema que antes los chips se estaban vendiendo en pulperías? Ahora no. Las empresas, y este es un acuerdo que se ha llegado de Conatel con las empresas telefónicas para que ahora sean reales las personas que aportan esos números telefónicos. Antes de iniciar con nuestro invitado, al dirigente del transporte, Wilmer Calix, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Ahorita mismo voy a llamar a Maya para ver si podemos cumplir la meta con el jefe. Hola. Hola, cuidadito, me colgás. ¿Quién habla? Eso no importa, te vamos a mandar un elemento ahí a tu negocio y ya sabemos cuánto dinero moves. Así que si le decís algo a la DIPANCO, a los sapos, ya vas a ver qué pedo. Ya sabemos dónde está tu familia, tu esposo. Así que en la tarde espera la visita. Con el fin de evitar este tipo de llamadas extorsivas y llevar un control más riguroso en la venta de tarjetas SIM, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones exigirá a todos los ciudadanos a partir del 15 de marzo un registro biométrico, mecanismo que según expertos puede contribuir al combate de este flagelo. A mí me parece que es una medida correcta. Me parece a mí que cualquier mecanismo que contribuya a reducir la posibilidad de la comisión de delitos como la extorsión, como el secuestro, como otro tipo de delitos que los facilita cuando no hay una identificación de los números de celulares de los cuales se llama. Pues mira este gran rollo, cómo es que ahora quieren que nuestra cara y saber nuestra información y solo el Registro Nacional de las Personas tiene que tener esa información.
Uy, pero eso está raro. ¿Y qué querrán hacer con nosotros con todos nuestros datos? Yo no sé, pero dicen que nos van a quitar la línea si no vamos a hacer esta papada. No, yo mi número, ¿cómo lo voy a perder? Sin embargo, la medida no ha sido bien digerida por todos los sectores. Hay quienes apuntan que la Conatel o empresas de telecomunicación no deben tener tal base de datos y estiman que esto debe pasar por el Congreso Nacional. El problema es que pudiese en algún momento estar reñidos con algunos derechos constitucionales como la propia imagen, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho a la intimidad, porque entendemos que va a haber un banco de datos. Aún con las dudas que giran en torno al mecanismo de registro biométrico, miembros de sociedad civil estiman conveniente la implementación de dicha medida. Viable o no viable, se debe de intentar o hacer la prueba, porque recordemos de que esto nos afecta a todo ciudadano, desde aquel que tiene su gran empresa hasta su pequeño emprendimiento. De acuerdo a estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, durante el 2024, más de 300,000 hogares hondureños pagaron a uno o más grupos criminales el mal llamado impuesto de guerra, motivo por el cual urge la promulgación de estrategias que ayuden a erradicar la extorsión. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Vean este tema. Cuando vamos a otro país lo hacemos y no nos quejamos. Las personas, las empresas que son víctimas de la extorsión han estado suplicando que el Congreso apruebe estas leyes. Y solamente se han dedicado, porque hay que decirlo, a criticar el estado de excepción. El estado de excepción no ha funcionado porque no se han aprobado las medidas colaterales, anexas, en este congresito, en este congreso, que no han sesionado, tienen semanas de no sesionar por andar en actividades políticas, que no sesionan porque no se ponen de acuerdo. Y vean ustedes, el 80% quieren reelegirse, pero usted va a tener la decisión, porque este congreso no quiso aprobar las leyes para reducir y regular y así pues reducir la extorsión. Porque esto es un negocio. Sector transporte pagó el año pasado 600 millones de lempiras. ¿Quiénes se quedaron con este dinero? ¿Ah? Pero a usted y a mí nos piden cuentas, y les hago el chiste yo, hasta lo que comió la abuelita, cuando usted va a hacer una transferencia. ¿Y cómo circula este dinero? Esas son las leyes que este Congreso no quiso aprobar. Y que ahora el 80% de esos diputados quieren reelegirse. Está con nosotros Wilmer Cáliz. Gracias, Wilmer. Gracias por atender también y por ser valiente, porque este tema, muchos lo que hacen es que se esconden. Porque también es un riesgo. Gracias. Buen día, Liz. Gracias porque este canal y este programa, veo siempre que vengo y miren diferentes situaciones que está pasando el país, siempre está a la vanguardia de tocar los temas verdaderamente que nos interesan al 80% de los hondureños. Hoy estamos a la vuelta de unas elecciones internas que son importantes y que todos como hondureños debemos de asistir a votar, pero también hay otros temas que son más importantes, que ya tienen 24 años golpeando, llenando de luto. 24 años tiene la extorsión de estar funcionando en Honduras. De estar funcionando en Honduras. A vista y paciencia de la clase política. Han pasado tantos gobiernos y nosotros como sector transporte hemos escuchado este discurso tantas veces, pero no hemos visto una solución real en estos últimos 24 años. Hemos pagado aproximadamente entre 16 millones de extorsión en estos 24 años que hemos sido extorsionados, más de 2.700 muertes violentas en el rubro del transporte. Y para entender este tema hay que haberlo vivido y sufrido. Muchas personas no entienden qué es lo que pasa, por qué nosotros como sector transporte nos enfocamos en el tema de que debe haber un registro de los chip
telefónicos. Y eso sí nos gustaría que usted nos explique y le explique a nuestros televidentes por qué son ustedes los que han exigido, y debido a que el Congreso no aprobó la ley, el gobierno tomó la decisión con Anatel de esto. Pero, ¿qué sucede en torno a los chips? Bueno, para comentarle, esta lucha no ha sido solo con este gobierno, que nosotros decíamos, hay que implementar el registro de los chips. Si usted lo recuerda, en el gobierno anterior del gobierno de Juan Orlando Hernández lo exigimos, hicieron una ley de portabilidad que al final nunca se aplicó como es. Nosotros lo decimos en palabras sencillas para que el hondureño que está del otro lado lo entienda. El 95% de las extorsiones vienen por una llamada telefónica. 95%. 95%, escuchen. Donde la policía ya va, usted va a poner la denuncia, cualquier hondureño va a poner, lo primero que va a hacer es investigar de quién es esa SIM card. ¿Qué pasa el día de hoy? No tiene ningún registro, no tiene quién es el dueño. Entonces ya desde ahí va en contra, va trazándose la investigación, porque no saber de quién es el SIM card, ¿cómo puede llegar usted a saber quién hizo la llamada? Entonces es una investigación más lenta. El tema de las llamadas telefónicas han sido el 80% utilizadas para dar una orden de asesinar a hondureños. También. Cuando se va a investigar de dónde salió, de ese chiste, esa llamada que contrató a alguien para asesinar a alguien, ¿qué sucede? No está registrado nadie. Entonces, es tan importante saber de que la persona que es dueña de un chip debe de ir a registrarse biométricamente para saber si esa persona, de ese SIM card se comete un delito, esa persona debe ser judicializada. Entonces nosotros lo hemos dicho que es frenar, es tener orden en los países del primer mundo, en los países como nosotros, que en Centroamérica no es que tienen este desastre, que usted va a comprar un SIM card y usted no le piden nada, y usted compra de 5, de 10. Al final yo creo que hay que hacer las cosas, hay que contribuir a mejorar el tema de seguridad, pero no hay que contribuir diciéndolo en palabras, sino que realizándolos en hechos. Por eso les mencionaba a varios gobiernos que han venido prometiendo, y esto lo sabe la Policía Nacional, lo saben los de inteligencia, que hay que registrar los SIM card. No hay que meter un tema político donde sea por medio de un chip se ha llenado de luto el pueblo hondureño y se ha pagado extorsión. Entonces, hoy en día, yo creo que los diputados actuales y la clase política debe ponerse la mano en la conciencia, de velar por la seguridad del pueblo hondureño, no velar por sus intereses políticos, porque el tema de la extorsión, licenciada, lamentablemente en este país se ha politizado, o el tema de la seguridad. Aquí si alguien quiere hacer algo, no es que esto es política, que me va a afectar a los políticos, pero los políticos son una minoría. El 80% de los hondureños, la mayoría somos los que sufrimos la extorsión, los que viven en esos barrios y colonias, los empresarios, los pequeños comerciantes. Entonces hay que hacer leyes conforme a la necesidad de las mayorías, no de las minorías. Hoy, lastimosamente, hasta el día de hoy, nosotros como sector transporte no nos hemos sentado, no nos han ni llamado ningún candidato de ningún partido político para decir qué propuestas podemos tener o qué se puede construir en el tema de la seguridad en el transporte, en la extorsión, o cómo podemos mejorar el transporte. Entonces venimos y el político no conoce del tema, y entonces él lleva una propuesta conforme a la necesidad, a lo que él cree que debe hacer, no a la realidad de lo que hoy pasa en el país. Entonces, lamentablemente, eso hemos venido pegando desde choques entre paredes los gobiernos y no han podido mejorar el tema o no han podido combatir el tema de la extorsión. Sí. Ahora, ¿por qué hay sectores que se oponen a esto del chip? Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque nosotros en ese momento pues estábamos con la parte de invitar los candidatos, que la gente los conociera sus propuestas. ¿Por qué hay sectores realmente que se oponen a que se haga biometría al momento de obtener un chip para una línea telefónica? Nosotros miramos que son intereses personales, esas son situaciones delicadas, habría que ver, licenciada. A mí en lo personal no me afecta ir a registrar mi chip.
Yo este chip lo tengo hace 15 años, hubo una ley de portabilidad y yo lo fui a registrar. Y de mis datos, a mí nunca me ha afectado una ley así. Muchas veces vemos que la clase política muchas veces se opone a situaciones que son de interés nacional, buscando los intereses personales. Entonces deja mucho que desear o mucho que pensar en la ciudadanía. Yo creo que debería de haber en el tema político consensos en temas tan importantes como es el de la seguridad o combatir la extorsión. Es por eso que hoy el país no ha avanzado en los últimos 24 años, no ha podido combatir la extorsión. Si usted lo ve, cada gobierno ha tenido su estrategia, desde la de Porfirio Lobo Sosa, que lo que logró el pueblo hondureño, que le aplicaran en este tema de seguridad, ¿sabe qué fue? La famosa tasa de seguridad. Esos son los logros que hemos tenido, que dijo, no, que hay que tener una tasa de seguridad para combatir la extorsión y los delitos y la seguridad del país. Desde aquel entonces, que recaudaban 1.400 millones anuales, en el gobierno de Pepe Lobo recaudó casi 6.000 millones, y usted ve que la extorsión sigue. Después nos encontramos, licenciada, con el pueblo hondureño que me escucha, después nos encontramos con el gobierno de 2 periodos del presidente Juan Orlando Hernández, que recaudaban casi 2.500 a 3.000 millones de la tasa de seguridad, con la justificación de que era para combatir la extorsión y la seguridad, darle seguridad al país. Y lo que se compró ahí fue el avión presidencial. Bueno, y ahí ahora es ahí donde se compraron un avión de 1.200 millones, con la justificación de combatir la extorsión y los delitos. Se compraron un búnker, ¿se recuerda usted? Un navío, no sé qué era. A Israel le compraron un barco que no sé, ni sabemos si lo utilizan o dónde está. Después se compraron, fue en este gobierno, fue donde cambiaron toda la flota de vehículos del gobierno, era un Picot, y empezaron a comprar ya Hilux más nuevas, Prado, Land Cruiser, en el gobierno de Juan Orlando. Ya después vamos a aterrizar a este gobierno, con la misma justificación de que el estado de excepción para combatir la extorsión, empezaron a comprar y a cambiar vehículos nuevos también, la Black Mamba, que si usted lo ve, y el hondureño que está de pies descalzos, que sufre la extorsión en los barrios y colonias, no le sirve la mano. ¿No ha visto esa Black Mamba en los barrios y colonias? Yo en lo personal no las he visto, las hemos visto para otros temas, pero entonces, ¿qué pasa? Haciendo un resumen de todo esto, si han pagado en el tema de la tasa de seguridad aproximadamente 30.000 millones en los últimos 4 gobiernos. ¿Cuál es el resultado? Nosotros como sector transporte pagamos la tasa de seguridad y hemos pagado 15.000 millones de extorsión. La lógica dice que si pagamos una tasa de seguridad, debería ser que pagamos menos extorsión. No solo el sector transporte, todos los empresarios. Entonces, decimos, ¿a raíz de la tasa de seguridad se incrementó la extorsión? Seguimos pagando lo mismo. Y vino incrementando en el último gobierno del presidente Juan Orlando, incrementó más la extorsión y seguimos pagando la tasa de seguridad. Entonces hoy en día nosotros somos los que más pagamos como sector transporte, pagamos tasa de seguridad y pagamos extorsión. Hay empresas que solo pagan la tasa de seguridad, no pagan extorsión. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Entonces el fin de la tasa de seguridad era combatir y darle seguridad al pueblo hondureño. ¿Lo han logrado? No lo han logrado en 16 años. Sencillo, ¿por qué? Ya es un negocio tener esa tasa de seguridad para los gobiernos. Vemos que ya es como un negocio, la inseguridad del país es un negocio, porque si no hubiera tanta inseguridad no hubiera de dónde sacar tanto dinero para la tasa de seguridad. Entonces no hay una reducción real o una solución real en los temas que hoy, siendo realistas, hoy, no mañana, no en el futuro, no con promesas, la mayoría de candidatos, como usted lo mencionó, a diputados, son diputados hoy. ¿Por qué no legislar hoy en temas para combatir la extorsión? Se sabía que la gente no quiere denunciar porque tiene un temor. Se los dijimos, se lo hemos dicho a los últimos gobiernos. El tema de la extorsión hay que manejarlo enlazado con lavado de activos. Hay que amarrarlo para que no... Y hay que reformar algún artículo de la ley que dice que ya no se ocupen delito. Ya no se ocupe una denuncia por ese delito. ¿Por qué no se ha hecho? Y y todas esas leyes están en el Congreso Nacional porque se enviaron. Se enviaron, pero al final, mira, va a terminar el gobierno y no se pudo aprobar ninguna de esas leyes. ¿Quién es el afectado? El que hoy está siendo extorsionado y que en esas estructuras que manejan algunos barrios y colonias le dicen, bueno, si va a poner la denuncia, le va a tocar a su familia. ¿Usted cree que va a ir a esa persona? No, entonces
que buscar, hay que tener propuestas para ver cómo combatir la extorsión, pero usted ve que aquí les interesa decir, es más, ganan más los partidos políticos porque hay inseguridad y que un gobierno, óigame qué difícil decir esto, que un gobierno fracase a apoyar que ese gobierno no fracase y le dé seguridad al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque lo que están buscando son votos, no buscan solucionar los problemas del país. Lastimosamente, hay que decírselo y que el pueblo hondureño lo entienda, buscan votos, no buscan solucionar el problema suyo ni el mío, buscan solucionar el problema de ellos, porque al final, si una persona es diputada y hay una ley que viene a favorecer a las mayorías, puede ser de cualquier partido político. Se debería de acompañar y aprobar, porque nosotros, como hondureños, votamos porque nos fueran a representar a los diputados, pero con leyes que vengan a favorecer a la mayoría, no a las minorías. Y lastimosamente hoy le dicen, usted vote porque aquí no le dieron seguridad, pero no dicen que son parte de ellos de no darle seguridad al pueblo, porque cuando no se aprueban las cosas buenas que benefician a la mayoría, ellos son parte de que porque esas cosas no lleven a cabo. ¿Usted cree que estos 128, bueno, 256, porque como ahora los suplentes también reciben salario, pero solamente votan estos 128 diputados, ¿cómo ven ustedes que el 80% quiera reelegirse y ni siquiera pudieron aprobar estas leyes? ¿Por qué no hicieron una insurrección legislativa para aprobar estas leyes para combatir la extorsión? Nosotros los miramos mal. Mire, yo creo que yo soy presidente de una cooperativa de transporte. Yo creo que a uno lo reeligen por los resultados. ¿No merecen estos 80 diputados que...? En su mayoría no merecen, porque al final no han hecho un trabajo acorde a la necesidad del pueblo hondureño. Yo creo que ser diputado no es irse a levantar y a sentar a una silla para defender los intereses de un partido político. Yo creo que es irse a sentar y defender la bandera de Honduras, a defender los derechos del más pobre, del más necesitado, el que hoy sufre por el tema de la seguridad, porque hoy el que tiene temor en Barrio y Colonia salir a las 8 o las 9 de la noche, hoy por el que no puede mandar a su hijo a la escuela nocturna, hoy porque ya no hay escuelas ni colegios nocturnos porque el tema de la extorsión y la inseguridad los ha ido cerrando. Esas personas es que esperan respuestas efectivas, no a 4 años después, que hoy estoy en el gobierno. Mire qué calidad va. Soy diputado hoy, pero mire, como no es mi partido el que está gobernando, voy a reelegirme y si llega a mi partido, entonces yo le soluciono el problema. Pero al final hay una gran inversión de los impuestos que nosotros pagamos pagándole salarios a estas mayorías de diputados. Óigame, ser diputado, hoy en día, yo miro que la gente, todo el mundo quiere ser diputado, pero yo no miro una propuesta. Yo no miro una propuesta en el tema de cómo vamos a salvar o cómo vamos a mejorar o cómo vamos a competir a las personas que siembran en el campo, que pierden millones. Hoy vimos una historia hace poco de las personas que siembran tomate, que ya no quieren sembrar. Y nos preguntábamos y decimos algunos, el hondureño es Aragán, ya no quiere sembrar. No, no es que no quiere sembrar, sino que nos ha hecho una ley que proteja al agricultor cuando le viene a vender al revendedor, que hayan precios justos. ¿Cuáles son los precios justos? Que gane el agricultor, pero también que gane el revendedor. Hoy en día el que siembra es el que menos gana, porque viene al mercado, al Mayoreo, al Nacional Belén o a cualquier otro mercado y ¿sabe qué pasa? Con el camión lleno de tomates, melones, lo que sea, ¿se lo quieren pagar? A un precio bajo. A un precio bajo. ¿Y quién regula esto? ¿Quién pone las reglas? Eso se hace en ley en el Congreso Nacional. Hoy en día, miramos que hay una justicia a medias. Y aquí nos quedamos, en el punto de la justicia también, porque todo esto va amarrado. A veces se captura el extorsionador, se captura el teléfono, pero a veces no hay suficientes pruebas. Y lo que decía Wilmer es cierto. Ellos lo que piden, ellos pidieron una reforma para que el delito de extorsión se manejara como el lavado de activos, porque al final el dinero es el que circula y es el dinero el que se puede rastrear. Pero en este Congreso, en el anterior, no se ha querido tocar ese dinero. ¿Será que ellos se benefician con esto? Por eso hay que tener mucho cuidado, evaluar por quién va a votar, no vote en plancha. Seleccione a los mejores candidatos de cada una de las planillas. Y aquellos que no hicieron nada, pues castíguelos. Este es el momento. Tenemos que ir a pausa. ¿Cuál es la deuda de la justicia con el sector transporte y con todas las personas? Estos 304,000 hogares que son víctimas
de la extorsión en estos momentos en el país. Esto lo veremos después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Estamos sosteniendo este diálogo con Wilmer Calix, dirigente del transporte, donde él nos ha dado revelaciones bastante impactantes. 95% de la extorsión se realizan por llamada telefónica. El 80% de los asesinatos en Honduras son ordenados por llamadas telefónicas. Ellos, como sector transporte, validan que se tome este registro biométrico de que cada persona que es dueña de este aparatito, o sea, si este es mío, yo soy responsable. Si me lo roban, lo reporto. Pero el problema de ahora, el problema que hemos tenido, y como dice él, 24 años tiene el pueblo hondureño de estar sufriendo por la extorsión. ¿Para dónde se ve ese dinero? Esa es la pregunta del millón. O sea, solo el año pasado, vean ustedes, pagaron 600 millones de lempiras el sector transporte, porque no estoy metiendo el resto, no estoy metiendo al pulpero, al pequeño, al mediano empresario, al comerciante, no los estoy metiendo, solamente el sector transporte. Por eso que ellos piden al pueblo hondureño que nos registremos. Como dice, ¿quién dijo miedo, pues? Si registrados ya están. Mire, estos aparatitos, cualquiera los puede intervenir. Usted, todo lo que sube usted al sistema digital es sujeto a que lo escuche. Si usted no anda en nada malo, porque le va a molestar que le registren su número. Y que sepan que este número es de Emma Calderón o de BTV, la empresa que trabaja en Emma Calderón. Entonces, esas son las cosas y las realidades. Tenemos varios mensajes antes de entrar en el tema de la deuda de la justicia, en el tema de extorsión. Y también vamos a hablar, ahora todos los precandidatos pueden implementar el plan Bukele. Voy a tomar la medida que hizo Bukele porque todos están con ese discurso. ¿Qué opinan ellos? Pero vamos a ver estos mensajes antes de entrar. Lic, pero ¿usted cree que es correcto que brindemos nuestros datos personales, fotos y todo lo que tenga que ver con mi persona a las 2 empresas extranjeras, que ellos puedan hacer lo que se les antoje con mis datos? ¿Usted lo mira correcto? Deme su punto de vista. Yo le digo, en todos los países del mundo existe ese registro. No es nada nuevo. ¿Le puedo dar un ejemplo? Ajá. Hoy en día, usted le da sus datos a empresas extranjeras si usted tiene Facebook, si usted tiene WhatsApp, si usted tiene otro método. ¿Qué hace usted? Pone su correo electrónico, pone sus datos personales. Entonces no entiendo por qué dice a 2 empresas extranjeras. No entiendo si este es un tema de seguridad. ¿Cuál es el temor? Si ya hoy se hace, hoy se da, hoy cada hondureño que tiene alguna de estas aplicaciones lo hace, no entendemos. Yo personalmente estoy de acuerdo. Yo personalmente, Emma Calderón, estoy de acuerdo en que se brinde esto. Ya nos explica él. Lo damos a las redes sociales y no lo damos a un servicio que yo estoy contratando. Usted cuando va a los bancos, le piden para aperturar una cuenta bancaria, le piden toda esa información. En unos hasta la huella digital le piden. No, vámonos, pongamos el ejemplo de los chips. Yo no tengo plan. Tuve en un tiempo plan. Toda persona que tiene un plan, ¿qué hace? Va, llena un contrato, pone su identidad, pone su dirección. ¿O no es así? Sí, hoy ya se hace. Hoy, donde hay un descontrol, es en los que se compran, los que son de super recarga, que le dicen uno recarga. Ahí es, pero hoy, varios hondureños que tienen plan, ya lo hacen, ya están registrados. Entonces no entendemos cuál es. Mire, y además yo le voy a decir algo, en el gobierno pasado establecieron aquel programa Pegasus, ¿verdad?
¿Se acuerda? Sí. Que entraban a todas las llamadas, habían una pregunta acá, podían escuchar 3.000, 4.000 llamadas. O sea, esto no es nada nuevo. Estamos ahogándonos en algo que no vale la pena. Se lo digo. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, si mi número tiene más de 10 años a mi nombre, ¿por qué tengo que dar más información? Los delincuentes están en el gobierno, no le va a dar datos para que tengan mi correo, acceso a mi banco, si no saben controlar a los delincuentes. No habrá denuncia anónima, desconectan todos los números que no pueden controlar. Si no soy delincuente, no quiero que un delincuente tenga mis datos. Pero aquí, si usted tiene un plan, usted ya está registrado. Usted ya dio su tarjeta de identidad. Usted ya firmó. No está haciendo nada fuera de lo común. Yo fui a renovar hace 2 semanas uno de los planes de un teléfono que yo tengo adicional y yo volví a firmar, hice todos los datos, yo di mi tarjeta de identidad. Y es correcto, es una compra, porque es una cuestión que vamos para ese mundo digital. Lo que debemos entender que vamos hacia un mundo digital, donde todos vamos a ser rastreables. Y lo que decía Wilmer, usted en Facebook pone toda su información, en Instagram pone toda su información, en TikTok pone toda su... Hay unos que ponen hasta la ubicación de la casa. Entonces, esto es lo mismo. O sea, lo que debe de haber es una regulación también, que esa información solamente debe de ser dada para casos especiales de rastreo. Pero aquí, pirateados hemos estado, investigados y perseguidos digitalmente hemos estado siempre. Vamos con más mensajes. Dice, si pagan impuestos de guerra los mareros, que se supone que ellos lo van a cuidar, y los mareros los cuidan o no los cuidan. Fíjese que, hablando de la realidad, el tema de la extorsión nace por un vacío del Estado, mejor dicho. Cuando se incrementaban los asaltos en las unidades de transporte, la inseguridad en el tema de los conductores, nacen estos grupos muy inteligentemente y dicen, nosotros vamos a darle seguridad a las colonias. Ustedes pagan porque les den seguridad en esa colonia. En los barrios y colonias, y para ahora, pero ya después las cosas fue distorsionando. Así inició, va. Ya después la extorsión ya es obligatoria, va. Aunque ellos no estén, salen estructuras y lo que quieren buscan es dinero. Al final, creemos que el Estado está para brindarle seguridad al pueblo hondureño. No puede haber, ni usted puede estar pagando otro tipo de seguridad que no sea la del Estado, ¿verdad? No, yo creo que esos errores no se pueden seguir cometiendo. Al final, en esto del registro biométrico y el registro de chip, yo creo que si hacemos una encuesta, la mayoría de hondureños están de acuerdo. En los barrios y colonias que tienen su SINCAR, la persona que nada debe, nada teme. Eso yo quiero ser claro. A usted la pueden escuchar lo que usted dice, lo que mensajea el link. No es correcto, no deben de meterse en su privacidad, pero si una persona anda en las cosas incorrectas y hay un fiscal o hay un juez que dice que hay que investigar a nombre de... Y recordemos algo, para que a usted le rastreen su teléfono, es mediante una orden emitida por un juez. Así es. Ni siquiera un fiscal, es un juez. Para que tengamos idea realmente, lo que tenemos es reordenarnos nosotros, pero ¿saben qué? Esas leyes están engavetadas en el Congreso Nacional. Y ese 80% de esos diputados, que hoy se creen salvadores del mundo, no hicieron nada por esto. No hicieron nada. Y no están ofreciendo nada para combatir la extorsión. Vamos con más mensajes. Dice, de acuerdo con lo que se explica, dice, también no olvidar que el aumento del subsidio es aumento de ingreso de grupos criminales extorsionadores. O sea, con dineros públicos se financian actividades de grupos criminales. El problema es que el sector transporte está muy dividido y han cooptado por quienes los extorsionan. Dice, la extorsión está ligado con lavado de activos. Aquí vamos la deuda de la justicia con el pueblo hondureño en el tema de extorsión. Bueno, hay una deuda grandísima cuando hemos visto tantas muertes, tanto que se ha pagado de extorsión, y si se pregunta, ¿no han tenido capacidad los gobiernos para investigar dónde va toda esta plata del tema de la extorsión? Pregunto, ¿usted cree que son 4 centavos que se manejan debajo del colchón, de las camas o que se manejan en las casas? No ha habido capacidad del Estado o de la Fiscalía de tener investigaciones con el tema del lavado de activos. ¿Por qué no han existido? ¿Por qué hoy
no hemos visto que se ha investigado quiénes están detrás de todas esas estructuras criminales. Porque no está el cipote del barrio, siendo realista, va, que se metió a una de estas estructuras por necesidad, porque la pobreza lo ha llevado y ha tomado una mala decisión. Y él solo cobra. Y él solo hace un trabajo mandado, para hacer un país tan pobre, para recibir algo, para ayudarle a su familia, siendo realista. Entonces decimos, ¿cuánto ha sido el presupuesto de la Fiscalía en los últimos 20 años? ¿Cuánto ha sido el presupuesto de la Policía Nacional en los últimos 20 años? ¿Cuántos millones el pueblo hondureño ha pagado de esos impuestos para invertir? Y hay una deuda, porque no hay, el día de hoy, no hay una disminución o un ataque frontal verdadero al tema de la extorsión. Solo quiero aquí enlazar por este tema algo. El discurso político del tema de la extorsión, vamos a combatirlo como El Salvador, como Nayib Bukele. Hay un doble discurso. ¿Por qué? Si usted ve el estado de excepción de Nayib Bukele, reformaron varias leyes que le quitan derechos constitucionales a los ciudadanos. Sí. Sí. Para que sea como Bukele hay que quitar derechos constitucionales. Hoy, cuando se va a aprobar, cuando se va al Congreso y se quiere aprobar el estado de excepción, el discurso de los políticos es que no se aprueba porque violenta derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos. Bueno, y si por un lado decimos que el estado de excepción no lo vamos a aprobar porque violenta derechos constitucionales, y venimos y después de eso venimos y decimos, vamos a aplicar el plan Bukele, que lo que tiene es que hay leyes que le quitan sus derechos para poder dar efectividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, pues? Si hoy en el estado de excepción le quita derechos y Bukele le quita derechos constitucionales, pero sí lo vamos a hacer, como dice Bukele. Pero si el estado de excepción no se aprueba por la justificación de que no le podemos quitar los derechos que le da la Constitución de la República a las personas, entonces hay un doble discurso. Esto lo hago como una crítica constructiva. Creo que siempre hay que tener un norte bien claro, porque muchas veces quedan muy mal parados los políticos cuando se manejan así esos temas. Hoy deben de construir algo para combatir la extorsión conforme a la realidad de Honduras. Si debe ser quitándole algunos derechos a algunos ciudadanos, pero llevando un resultado a la mayoría, yo creo que se debe hacer. Si hay que acompañar reformas legales en el Código Procesal Penal, hay que hacerlo. Si hay que investigar cuentas donde ha llegado todo ese dinero, o empresas donde han crecido con el dinero o con la sangre que ha derramado el pueblo hondureño, hay que hacerlo. Si hay que depurar la Policía Nacional, que aquí la policía, pobrecitos, son los que siempre hay que depurar, pero nunca hablan de que hay que depurar la Fiscalía, que hemos visto en muchos casos, la misma Corte Suprema de Justicia. Hay que hacerlo, porque la mayoría, eso es lo que queremos. No lo quiere la minoría, no quiere eso, pero la mayoría sí lo queremos. ¿Qué queremos la mayoría de hondureños? No solo los empresarios de transporte, que nos dejen trabajar en paz. Las personas que están en ese barrio quieren mandar a su hijo en el colegio como lo hacía antes, en la noche que su hijo estudie. No estamos pidiendo más de lo que nos merecemos como hondureños. Pero los políticos, en esos temas, no hemos visto que haya una propuesta clara para disminuir, sino que hemos visto un discurso para ganar votos. El llamado es a los hondureños que han sufrido en ese barrio, en esa colonia, que tal vez no haya sufrido la extorsión, pero ha sufrido la intimidación de no poder salir. La migración forzada. De su casa, hacer un mandado en la noche por el temor de que le pueden hacer algo. También hay llamados al que ha sido extorsionado, que tiene un negocio, que ponga la mano en la conciencia y hay que votar por las mejores personas en estas elecciones internas de cualquier partido político, pero que tengan propuestas reales y tangibles. Hoy en día no existe una propuesta real que se pueda cumplir a corto, mediano o largo plazo de algún partido político. En el tema de la extorsión, lastimosamente, este gobierno ya va casi de salida y también no se logró el objetivo que era la reducción de la extorsión. Este año 2025... Entró muy violentamente también. Inició violentamente. Nosotros como sector transporte creíamos y teníamos fe en Dios que venía hacia la disminución, la paga de la extorsión, porque el año anterior
la Policía Nacional y el Ejército tuvo un logro. Nosotros solo tuvimos 52 muertes violentas en el sector, en todo el año. Comparado con el 2023 y el 2022, en el 2023 tuvimos 89, en el 2022 tuvimos 111 y en el gobierno anterior de Juan Orlando llegamos hasta 189. Nosotros dijimos, algo está pasando, está funcionando algo. Si ya bajaron las muertes violentas, pueda que este año 2025 baje el tema de pago de la extorsión. Pero en enero ha tenido un repunte. Pero tuvo un repunte. Entonces, y han salido unas nuevas estructuras que han migrado a ciudades como Santa Bárbara a molestar a los compañeros. Ustedes han he visto las notas también, ellos me han llamado. Vimos unos compañeros de Roatán, me llamaron. En Roatán también. Compañeros de taxi. Están siendo extorsionados. Vemos en la Ceiba que los compañeros están ahí luchando ahí con una nueva estructura que les estaba metiendo miedo. O sea que más bien, en vez de reducir, se incrementan nuevas estructuras. ¿Pero por qué? Porque volvemos al punto. Hay una debilidad. Hay una debilidad. Y la debilidad es, como dicen los gringos, follow the money, siguiendo el dinero. El dinero solamente se va a seguir si se tipifica esta extorsión como lavado de dinero. Porque ahí sí van a caer las personas que al final reciben este dinero, porque no es el jovencito que llega a entregar el teléfono, a dejar una nota o a recoger el dinero. Este dinero va para un lado. Vamos con más mensajes. Dice, si se pagan 600 millones de lempiras al año a las maras, esos mareros que hacen con tanto dinero si la mayoría de los mareros viven en escasos recursos. Era lo que comentábamos, licenciada. Es que realmente no se ha seguido el delito como es. No se ha llegado donde se debe llegar, que es un tema de investigación, ver quiénes están arriba de estos pobres hipotes, que son los que cuando los judicializan un 15, 20 años, no es toca más. Y el hipote se lo iba a cobrar, pues. Exacto, entonces mire. Eso era un mandadero, pues. Exacto. ¿Quiénes son? Eso se lo puede dar la investigación, una investigación correcta, siguiendo en la plata donde va. Pero hoy han pasado el gobierno de Pepe Lobo, dos de Juan Orlando y no hemos llegado hasta esa investigación. 16 años, ¿verdad? Entonces, con una inversión millonaria, no se ha podido investigar, no sabemos por qué. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los dueños, ¿por qué? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se llega donde se tiene que llegar? La justificación que hoy en día existe, no denuncian. ¿Pero quién va a denunciar, pues? Pero ¿quién va a denunciar cuando no hay condiciones en el país para que una persona vaya a denunciar? Y ahí va la explicación. Ahí va la explicación del chip telefónico. ¿Por qué? Porque si alguien va a denunciar, mire, me están llamando de tal número, obviamente la autoridad entra a ese número, mira quién es esa persona, de quién es ese número, y de ahí se va la cadena. Ahí inicia la investigación. Ahí inicia la investigación. Ya esa persona cometió un delito, ya esa persona ya se puede judicializar. Y se puede hasta judicializar sin una denuncia, con una denuncia anónima. Entonces son las cosas que nosotros hemos venido pidiendo. No ha sido antojadizamente, porque hemos vivido el problema. Mire, cuando usted ya vive tanto el problema, usted dice, bueno, por aquí no friegan, hay que buscar que el gobierno busque por este lado. La misma Policía Nacional lo sabe. Miren, un estado de excepción, que no es malo, pero que no se reformaron leyes, mandaron a la Policía Nacional y al Ejército, óigame, los mandan a una guerra con las uñas, porque no le dan, ni a los fiscales les dan las herramientas legales, les dan la plata, pero no le dan herramientas legales. Recuerde que todo esto es legal, lo que se debe judicializar, el tema de la extorsión. Sí. No le dan lo que ellos están solicitando, entonces ¿cómo le van a pedir un resultado? Mire, entonces ya no hay que seguir, mire, haciendo tirando tanto a la policía, hombre, es que la policía también tiene un problema, yo ya lo he dicho, que muchas veces, como están con los gobiernos, no dicen que es que a mí me ponen aquí, pero no me dan la herramienta, me mandan a hacer el mandado, pero no me dan lo que voy a llevar. Entonces es difícil tener una lucha así si no me dan las herramientas. Y hay que decirlo, cuando se aprobó el estado de excepción, el Congreso tenía que aprobar creo que eran 3, 4 leyes. Eran varias leyes, eran varias. Porque había que reformar el delito para que no llevara denuncia. Que no llevara denuncia. Así es. El registro de los chips, sí. Que se incluyera el de la extorsión como lavado de activos, porque así no era el muchacho, el marero, el pandillero que cobra. Y no es que uno lo justifique, pero él es el último en el eslabón. ¿Quién se queda con todo ese dinero?
sea, y eso solamente iba a ser si tenemos un registro, porque de ese teléfono él recibió una orden, el otro teléfono, y así van sacando hasta dónde, por las cantidades, por el ingreso, porque hay que decirlo también, muchos de estos aparatos telefónicos lo fueron a traer con tarjetas de identidad de personas muertas. Así es, porque... fallecidas, o ancianos que viven, personas que viven en esa zona y que le quitan y el señor ni sabe para qué lo ocupan y para eso le ponen la identidad. Entonces, todo este tipo. Tenemos más mensajes que les vamos a dar lectura, ya casi estamos finalizando el programa. Dice, que terminen las elecciones, yo no le creo ni el Padre Nuestro, este gobierno, dice, porque no entregan placas a los vehículos nuevos, dice, porque ellos, delincuentes, se mueven en vehículos sin placas, hacen cualquier cosa y no se puede denunciar, dice este televidente. Vamos con el otro, dice, para eliminar este flagelo la misma policía sabe quiénes son los toros, dice, y luego las penas, los jueces no las aplican, las leyes muy suaves son, dice este otro televidente. ¿Usted qué propone para erradicar la extorsión? Eso es lo que nos pregunta este televidente. Bueno, nosotros, para finalizar, porque ya estamos siempre sobre hemos tiempo. propuesto, porque también aquí no les debería criticar, proponemos que se apliquen y que las reformas que ya hoy en día están en el Congreso Nacional. Hemos hablado de un tema de depuración. Del Ministerio Público y la Corte. Ministerio Público, Policía Nacional y la Corte, pero también hemos hablado de una depuración, o un registro de nuestros conductores, un tema de cámaras dentro de nuestras unidades y que lleguemos a un sistema de pago electrónico. ¿Por qué debemos llegar a un sistema de pago electrónico? ¿Y por qué nosotros estamos de acuerdo en la biometría? Porque usted debe tener una tarjeta de transporte, pero también va a tener que en algún momento registrarse que usted tiene su tarjeta, porque debemos de saber quién se montó en esa unidad de transporte, tenemos las cámaras de seguridad, ver quién fue que comete una fechoría o un delito, pero también tienen que saber, por tema de seguridad, quién maneja la seguridad de transporte. Debe de también saber, por un tema de seguridad, quién es el propietario de una unidad de transporte. Exactamente. Entonces, esas han sido las propuestas. O sea, la biometría en este sistema digital debemos de llegar a eso. O sea, eso es inevitable, tarde o temprano. Que lo hagan es otro. Muchísimas gracias, Wilmer. Vamos a estar al pendiente, pues, tal vez cuando regresen los diputados de estas vacaciones, como ya vienen las elecciones generales, aprueban estas leyes y así le dan respuestas a este gran porcentaje de hondureños que son víctimas de extorsión hasta estos momentos. Muchísimas gracias por la atención. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.